Hola, hola. Aquí estamos de nuevo en nuestra FICA existencial. Bienvenidos y bienvenidas a este ratito que vamos a estar juntos. Estoy lista para ustedes. Bueno, un poco ajetreada. Qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos de nuevo en jueves. Así que gracias a todos los que nos acompañan y los que también proponen temas. Ya me llegaron algunos mensajes con propuestas para temas para las próximas pláticas que tengamos, así que ya voy teniendo ideas. Así todos mándenme lo que les dé curiosidad. Igual habrá temas que no puedo abordar por alguna razón o porque no es mi área, pero lo voy a intentar y buscaremos maneras de al menos abrir la conversación con respecto a los temas que ustedes traigan interés o curiosidad. Y siempre se puede investigar, ¿cierto? Ay, Has, bienvenida. Gracias por estar aquí. Veo dos ojitos, entonces hay como dos personas ahorita viendo, pero de todas formas vamos a empezar y ya se nos irán uniendo los demás. Espero que hayan tenido una semana genial y espero también que les espere un fin de semana muy sabroso de disfrute, de descanso, de estar con la gente que quieren. Así que bueno, el jueves me gusta por eso, porque me encuentro con ustedes y porque el fin de semana se acerca. ¿Qué tal, Iveta? ¿Qué tal, madrina, David? Muchísimas gracias por regresar cada jueves y estar aquí acompañándome y también expectantes, tanto como yo, porque en realidad cuando armo los temas tengo una idea general, pero no sé muy bien cómo va a terminar porque creo que se va desenvolviendo también conforme vamos platicando. Vamos hoy a compartir de un tema que me parece que es bien interesante, bien importante y creo que también puede incluso llegar a tocar no solo lo individual y lo psicológico, sino también lo social, incluso lo político. Entonces creo que puede ser un tema que nos mueva el tapete para reflexionar y cuestionar algunas de las cosas que son medio obvias y voy a dividirlo en dos. El título de hoy es Los discursos que nos mueven. Y lo quiero dividir en dos porque si bien todo está conectado, creo que la manera de abordar ambos puede irse por lugares muy diferentes, que seguramente les tocarán de maneras distintas. Por un lado están los discursos que nos mueven o la narrativa, las historias, los pensamientos, la ideología que nos mueve de manera individual, que tiene que ver con nuestro aprendizaje, nuestra educación, nuestra historia, y ahí voy a hablar un poco de introyectos. Y por otro lado, de manera colectiva, que la vez pasada empecé a hablar de algo colectivo, de manera social, también los discursos que están alrededor de nosotros, como sistemas ideológicos que de repente son invisibles y silenciosos, pero que se meten en nuestros diálogos, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras formas de mirar e incluso en nuestras formas de hacer sociedad y hacer comunidad. Entonces, vamos a hablar de estos dos lados de la moneda que en el fondo vienen del mismo lugar, que es cuáles son estos discursos, esas historias que están debajo del iceberg. Imaginemos que estamos como los iceberg, que puedes alcanzar a ver una parte, pero debajo hay toda una mole gigante que no alcanzas a medir y a magnificar y a saber su proporción. Te puedes imaginar, pero hasta que te acercas puedes saber de qué tamaño es. De la misma manera, los discursos que nos mueven en la vida, tanto de forma individual como colectiva, podemos ver un pedacito y alcanzamos a tocar lo que se ve, lo que es obvio, lo que es evidente, pero hay toda una mole debajo del agua que es muy difícil de mirar o de alcanzar a tocar y que cuando nos acercamos nos sorprende o incluso nos puede llegar a asustar. Bienvenida Lau, bienvenida mamá, gracias por acompañarme. Así que vámonos directito con los discursos. Voy a empezar con la parte individual de los discursos para de ahí movernos a la parte social de los discursos que nos mueven. Cuando hablamos de discursos, pues obviamente la palabra discurso probablemente nos lleve directamente a la idea de la oratoria, ¿no? Van a dar un discurso de graduación, ¿no? El presidente de la asociación va a dar un discurso de bienvenida. Entonces, el discurso es claramente un mensaje que se transmite a un grupo de personas de manera pública y que se configura o se arma de cierta manera para que el mensaje que yo quiero que llegue
porque no nada más el contenido que dije, sino la manera en la que lo dije atrapó al público. Entonces, un discurso tiene un objetivo directamente social, es para ser escuchado. No existen discursos que no sean para ser escuchados, si no ya no sería discurso, sería otra cosa. Entonces, esa es como la palabra, digamos, de manera general y coloquial. Ahora, cuando hablamos de los discursos que nos mueven de manera personal, ¿a qué nos referimos? Hay una palabra en Gestalt que a mí me gusta mucho porque creo que explica bastante bien la manera en la que adoptamos y absorbemos esos discursos de manera personal, que se llama introyectos. Y básicamente, introyectos en Gestalt es estas maneras en las que acomodamos y absorbemos todos los mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra historia, algunos muy conscientes, otros muy inconscientes, y la manera en la que los integramos y los configuramos como parte de nuestra persona y de nuestra personalidad. Y entonces, de repente, de forma automática, decimos, es que no debería hacer tal cosa, o debería estar haciendo esto otro. Generalmente los deberías están conectados con introyectos, es decir, ideas que aprendimos alguna vez, sean buenas o posibilitantes o limitantes, pero las aprendimos en algún lugar, no nacimos con ellas. Eso es lo más importante de tener claro. Nadie nació con introyectos. Siendo seres sociales, en realidad, todas las ideas que tenemos llegaron de alguna manera de afuera. Entonces, el introyecto es el que yo creo que es mi idea, estoy seguro que yo creo en esto, pero cuando me pongo a revisar de quién es la voz detrás de esa idea y esa creencia tan fuerte en mí, siempre viene de algún lugar. Y aclaro que no necesariamente los introyectos son negativos, porque por supuesto que la vida entera son introyectos. Todo lo que creemos, comer de cierta manera, que es correcto ser amables, que es bueno estudiar, que es mejor leer un libro que distraerse en la computadora, todos son introyectos. Lo aprendimos en algún lugar, de alguna manera lo absorbimos, lo integramos y lo convertimos un poco en nuestra guía. Y luego también hay una serie de introyectos que son un poco más limitantes, como sobre todo las creencias morales que aprendimos de la generación anterior, a veces directamente de nuestros padres, a veces más bien de los abuelos o de la familia o de la religión o de la sociedad o de la escuela o del trabajo, que están en el aire y que se fueron volviendo parte de nuestro código de vida. El problema de los introyectos o de los discursos personales que absorbemos es el hecho de que no los cuestionemos, que sean una especie de automatización y que asumamos que eso es lo que tiene que ser y que además asumamos que son completamente nuestros. Ahí es donde los introyectos se pueden volver peligrosos. Y me refiero peligroso al sentido de la libertad, porque de repente creemos estar siendo muy libres y muy convencidos de nuestras convicciones y muy aferrados a ellas, y no somos conscientes que tal vez muchísimas de estas convicciones no tienen una fuente en una reflexión personal, sino que fueron automatizados. El otro día pensaba en el tema con mis hijos de la comida, ¿no? El por qué se pone el tenedor de un lado y no del otro. Me acuerdo que pusimos la mesa y yo de manera introyectada dije, no, bueno, pero la cuchara va de este lado y el tenedor va de este lado. Y ellos inteligentemente, y me gusta muchísimo que tengan esa postura, me dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Quién dijo que tenían que ir de este lado? Al final el tenedor te sirve para comer, ¿qué importa si está arriba, abajo, de un lado o del otro? A lo que me puse a pensar que efectivamente ese era un introyecto aprendido probablemente con mi familia, ¿no? Pues bueno, primero seguramente de las leyes de Carreño, porque del manual de Carreño, porque en México, ¿no? A partir de toda la influencia española, tenemos como que este manual de las buenas costumbres en el comer. Y entonces la mesa se pone de esta manera y los platos se colocan de esta otra y tienes que levantar de esta otra y el plato se voltea o no se voltea. Y cuando comes espagueti, ¿debes usar cuchara o no debes usar cuchara? ¿Quién sabe? Cada cultura tendrá distintas maneras, ¿no? Hay culturas donde comen con la mano directamente o con algún otro alimento como en la India con el pan naan, que se come directamente, ¿no? Y eso es el buen comer.
Y, por ejemplo, tienen que comer con la mano derecha y nunca con la izquierda, porque la izquierda es impura. Pero eso al final también es un introyecto, es un aprendizaje que yo traigo y que yo defiendo y que yo educo a mis hijos al respecto y que pienso que esa es la mejor manera, pero el que no me lo haya cuestionado me lleva a una automatización del mismo. Entonces, lo interesante es poder detenerse un segundo y decir, ¿de dónde viene exactamente esta convicción que tengo? Y generalmente nuestros hábitos, si ustedes observan, por ejemplo, los hábitos de limpieza, los hábitos de comer, los hábitos más primarios, vienen muchísimo de nuestra familia inmediata, la familia con la que crecimos, porque obviamente la manera en la que aprendimos a hacerlo fue ahí. Y ya cuando crecemos, tal vez cuestionamos que igual a mí no me gusta trapear de la misma manera que trapeaba mi mamá, o a mí me gusta comer primero tal comida que la otra, y entonces vamos armando de manera más libre pues nuestro propio código de movimiento y de conducta y de pensamiento. Entonces, lo importante de los introyectos es precisamente darse una pausa para poder preguntarse, cuando pienso en esta frase que yo digo automáticamente, ¿quién me viene a la mente? Como que si alguien lo estuviera diciendo que no soy yo, ¿quién sería? Y pueden hacer tal vez este ejercicio ahora. Tal vez pueden ponerse algunas ideas de los introyectos que tienen, ya sea en cuestiones de hábitos en casa o también puede ser de maneras de pensar o de ver, de esto es bueno, esto es malo, esta es buena educación, esta es mala educación. Todos los códigos de vida que tengan, pregúntense, esta frase, si le pongo un rostro, ¿quién sería? Que no fuera yo. ¿Sería mi mamá? ¿Sería mi papá? ¿Sería el grupo social al que pertenezco? ¿Sería el grupo económico al que pertenezco? ¿Sería el código moral de mi religión? ¿Sería qué cara sería? ¿Serían los compañeros de la escuela? ¿O esto es muy ridículo? ¿Según quién? Entonces, cuando nos detenemos y podemos poner el rostro de las personas del que viene, tenemos mucho más oportunidad de tomar una decisión y decir, ok, este viene de mi abuela. No sé, podría ser un introyecto que se considere positivo como no hay mal que por bien no venga, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo automáticamente, toda la vida, si ya lo introyecté, voy a ver todas las situaciones de mi vida como algo positivo. No, es que no hay mal que por bien no venga. Es decir, siempre hay algo bueno detrás de lo que sucede, así que yo no me voy a preocupar. Pero de repente puede ser que haya algo donde no me sienta tan cómoda, pero yo digo, no, automáticamente, no hay mal que por bien no venga. Y si me detengo un segundo y digo, ¿de quién veo esa frase? Pienso, por ejemplo, en mi abuela, ¿no? Y es una frase bella y es una filosofía de vida bella, es un introyecto que me gusta absorber. Pero tengo la oportunidad de ver, claro, de qué contexto viene, de qué educación viene, mi abuela cómo creció, en qué momento histórico, en qué situación familiar, con qué código moral. Entonces, claro, entiendo que había toda una concepción de siempre hay un bien final que tú no estás viendo, una especie de destino, probablemente enviado pues sí, por Dios, por ejemplo, ¿no? Para que pase algo mejor. Entonces, si bien me gusta bastante, me gusta muchísimo tener la sensación de poder elegirlo o no, y no de automatizarlo. Aquí dice Lorena, de levantarme temprano viene de mi mamá. Claro, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Digo, no sé si la abuela decía exactamente el que madruga, Dios le ayuda, pero claro, el levantarse temprano, yo también, por ejemplo, yo tengo un introyecto inmenso de que cuando te levantas temprano, tu día es más valioso. Entonces, ese introyecto de que dormir es un poco perder el tiempo, es un introyecto aprendido en casa y tiene que ver con la historia específica de mi casa y de mi mamá, que por ahí anda, que ha tenido que trabajar siempre, ¿no? Es una persona muy activa, que le gusta estar siempre al tanto de las cosas, y el ser tan responsable y el ser tan activa, por supuesto que hizo que ella dijera, esto es importante. Y está perfecto. El problema es cuando yo me sentía culpable un sábado que no tengo nada que hacer y que me quiero levantar a las 11, pero sin pensar que esto viene de mi familia, yo digo, no, estoy perdiendo el tiempo, tengo ansiedad, me siento mal, no puedo entender por qué me levanté tarde, se me fue el día y ya no lo aproveché y ahora casi estoy deprimida por un día que perdí y lo dejé ir. Y de repente hago una pausa y digo, a ver, ¿de dónde viene la idea de que me tengo que despertar temprano? Porque si no el día prácticamente no vale. Ah, no, bueno, claro.
viene de mi mamá y me sirve, y otra vez, el tema de la decisión y la elección, me sirve de lunes a viernes, es súper útil y es un introyecto que me hace muchísimo bien, porque la verdad es que me permite aprovechar un montón el día, efectivamente me permite cumplir con mis responsabilidades y me siento muy agradecida, pero el sentir que lo elijo y que tengo el poder sobre esa creencia para tomarla o dejarla, eso es lo que hace la diferencia y lo que lo vuelve mío. En la anterior, simplemente soy una automatización del aprendizaje y ese es un discurso que me mueve, un discurso que no alcanzo como iceberg a mirar y que de repente yo asumo que así es la vida y así tiene que ser la vida y así se comportan las personas que hacen lo correcto. Y como esto pueden ustedes pensar en un montón de códigos morales, tanto en lo individual, en su forma de decidir cómo llevar su día a día, o en lo social, cómo relacionarse, con quién relacionarse y con quién no relacionarse, y quiénes son las personas con las que vale la pena estar y quiénes no. Todo lo que sea su código moral, de alguna manera vale la pena hacer un alto. Es más, yo les invitaría a que anoten, si tienen ganas, ¿no?, una especie de listita de los introyectos que traigo. Escuchen lo que repiten más seguido y de forma más condicionada o más automática. Escúchense, las frases que decimos a los hijos son un clásico, porque si algo tenemos introyectado, somos la maternidad de nuestras madres y ellos traen a su vez la de las abuelas. Entonces, ahí es donde yo más me cacho con introyectos que luego digo, pero yo lo creo así, o más bien, pues un poco repito como una grabadora las frases que escuché de niña, unas frases que luego, bueno, ni siquiera me vienen a mí ni a lo que creo, pero las digo. Y mis hijos, que son muy cuestionadores, les decía, me dicen, mamá, ¿qué estás diciendo? Entonces, cuando lo vuelvo a repetir y me escucho y digo, esto va completamente en contra de lo que en realidad quiero decir, pero me sale. Entonces, solamente hacer una listita de cuáles son estas frases que más repito, que más las digo sin siquiera cuestionar de dónde vengo, escríbalas. Y al lado de eso, como una columna, pongan quién es el rostro de esa frase, de dónde viene. Hola Iveta, hola Maru, qué gusto. Sandra, bienvenidas. Entonces, eso me puede dar muchísima luz de manera inicial, digamos, como un primer movimiento de conciencia hacia estos discursos, que por lo menos la parte del iceberg más pegadita a la superficie va a empezar a salir y voy a empezar a mirar con mucho más atención cuál es mi narrativa. Y no solo cuál es mi narrativa verbal, lo que digo, sino mi narrativa interna, lo que estoy pensando que me lleva a tomar esta decisión o esta postura en esta o cual decisión. Entonces, eso es súper importante. Ahora, me voy a mover y es de forma paralela porque van a ver que tiene muchísima relación. Los discursos que nos mueven a nivel social. Y aquí ya, digamos que el efecto tiene como que un impacto histórico. Porque efectivamente, digo, todo es historia, ¿verdad? Todos estamos haciendo historia cada minuto del día, porque al final, ¿quiénes configuran la historia del mundo? Pues todos los humanos que estamos en ella. La mayoría somos más bien personajes silenciosos que no salimos en los libros, pero estamos haciendo historia. Pero ya cuando vemos a la colectividad, digamos, y las decisiones y los discursos que van generando la historia de los países o de los grupos sociales o del mundo, ya pasamos como que a otro nivel de impacto y también a otro nivel de afectación. Porque cuando yo soy inconsciente de mis discursos personales, individuales, pues por supuesto que de repente igual termino haciendo cosas que no querría y me siento con menos libertad. Entonces, recuperar ese poder, genial. Pero cuando de manera colectiva van pasando los años y los siglos y hay discursos que se sostienen de una manera tan radical, llega un punto en el que tomamos decisiones que nos afectan no a uno, sino a todos y que nos mantienen en ese lugar. Hay un cuento corto que lo leí en inglés, pero debe estar en español. Se llama The Lottery. Déjenme, ahorita mismo les digo quién lo escribió, porque para que puedan buscarlo en español. Shirley Jackson. Ahora se los pongo aquí. Shirley Jackson. Lo malo es que se los voy a espolear
¿Qué quieren? ¿Lo quieren leer o mejor se los spoileo y les digo, les digo lo que va a pasar en el cuento? Porque es un cuento que si ya les digo el final, básicamente ya ni para qué lo leen. Pero bueno, les voy a dar mientras me contestan por ahí y voy a ver ahí qué dice la mayoría. Y los que no voten, pues ni modo, no están participando, así que lo tendré que decir. Se pueden salir un ratito y luego regresan. Les cuento nada más de manera breve. Este cuento, La Lotería o The Lottery, es un cuento corto que me gusta muchísimo cómo lo ponen, es ficción y habla de un pueblo. Vas leyendo y suena como un pueblo. Ok, aquí hay un voto por sí. Dinos, 2 votos, perfecto. Ok, va. Si junto a 5 que me digan que sí, ya lo cuento. Mientras voy contando el preámbulo y ahí me quedo en suspenso mientras. Es un pueblo que vas leyendo y suena que es un día muy hermoso de verano, hay un sol hermoso, están los niños jugando y están todos los miembros, ¿no?, de ese grupo, de esa comunidad, vistiéndose, preparándose para el evento que se hace cada año. Perfecto, ya, van 5, así que va. Y están, tú vas leyendo y el narrador la narradora te va contando, no sé si es él o la narradora, pero la narración te va llevando a pensar, qué lindo, qué cotidiano, qué normal, y entonces se ve que va a haber una tradición, un ritual importante al que todos están yendo, que se hace cada año. Entonces empiezan a mencionar a los diferentes personajes del pueblo, y está la familia tal, y está el, digamos, como el sheriff y está como el presidente municipal, digamos, de la zona, y empiezan a hablar de ellos y que si están alistando y que si llegaron tarde y que si unos van bien, y tú vas sintiendo que es como, bueno, perfecto, a ver a dónde va esta historia, y sí queda muy claro que es un pueblo de tradición, ¿no? Entonces están hablando de que cada año a la misma hora se reúnen para la lotería, y entonces hay una caja que de hecho ya está bastante vieja, y ahí te dan como una pista, ¿no? Ahí está bastante vieja, pero la siguen usando porque estas personas de este pueblo se resisten al cambio. Y a veces algunos se cuestionan si deberían cambiar de caja para la lotería, pero no entienden muy bien. Y vas llevando la historia y prácticamente todo el tiempo parece que están haciendo algo divertido, porque dice que terminando el ritual van a regresar a su casa a comer, que es un ritual que dura pocas horas y que todo el mundo está ansioso de que suceda. Entonces tú vas pensando que es como cualquier lotería, van a ganar un premio, es algo divertido, es una tradición como ir a la feria cada año o como cuando hacen el Día de Muertos, pensando en México, o cualquier otra actividad que fuera cultural. Y entonces de repente empieza el llamado a la lotería. Y entonces pasa cada familia y toman el papelito. Y pasa cada familia y toma el papelito. Y cuando todos ya han tomado el papelito, notas que algo cambia en la energía del lugar y hay una señora que toca el papelito y empieza a decir, no es justo, no es justo. Y todavía no entiendes muy bien a qué se está refiriendo. Como rifar un avión. Ajá. Y entonces están como que inquietos y ansiosos y no alcanzas a notar. Y al principio del cuento te dicen que existen, que están unos niños ahí jugando en el parque con las piedras del parque y armando cosas con las piedras del parque que se hacen a un lado y luego la caja. Y al final del cuento, cuando es elegida la persona y digamos de todo el pueblo eligen a una al azar, que es la que tiene como que un puntito negro, ¿no? Entonces ya empiezas a notar que algo está raro. Y cuando terminan de elegir, terminan eligiendo una niña y entonces dice la narradora, todo el pueblo toma las piedras y empiezan a apedrear. ¡Pum! Es durísimo. Yo en suspenso todo el tiempo, pero cuando leí eso, bueno, horrorífico. Sin embargo, ya entendiendo un poco qué quería hacer la autora con este cuento, nos quería decir el poder de los discursos y el poder de la tradición, que llega un punto en el que ya ni siquiera sabemos por qué lo hacemos, pero es tan fuerte la creencia, el introyecto social, el discurso que se ha absorbido, que la gente, aún estando en una posición donde sabe que una vez al año van a elegir una persona para que muera en el pueblo, básicamente, y la persona que gana la lotería es la persona a la que van a apedrear en ese pueblo.
¿Y qué tan fuerte puede llegar a ser el poder del discurso social y de la fuerza que tiene esto, que aunque sabemos que ya no viene al caso, que tal vez en algún momento tuvo sentido por alguna razón que decidieron hacerlo, ya nadie se atreve a cuestionarlo? Todos están ahí esperando a ver si son sus hijos a quien le va a tocar, o ellos mismos, o su pareja, y nadie dice nada. Es impresionante. Y entonces me hace pensar en cómo es tan poderoso cuando se trata de un discurso social, una ideología, digamos, sistemática, que nos mantiene con ciertas creencias que nos hacen actuar automatizados sin cuestionar que así es. Y hablábamos hace varias veces del racismo. Lo he tocado 2 o 3 veces, pero hubo una FICA, por ahí si no la han visto, asómense a esa FICA, que habla del racismo. Y cuando hablamos de racismo, tiene mucho que ver con estos discursos. ¿De dónde vienen? ¿Quién tiene el rostro cuando decimos estas personas merecen ser esclavas, por ejemplo? Tienen menos capacidad. ¿De dónde viene este discurso? Es un discurso tan antiguo como la época de la esclavitud y también como el tema de después de la colonización, ¿no? Entonces, es un discurso que sostiene todo un sistema económico, que es las colonias vienen, invaden, se llevan todo y tienen derecho porque tienen o a Dios de su lado o tienen más capacidad intelectual o más armas, es decir, son mejores y por lo tanto son superiores y tienen un poder. Entonces hay que crear un discurso de que ellos son menos, por lo tanto ese discurso permite algo como la esclavitud, por ejemplo, ¿no? O como la conquista. Es un ejemplo muy político, pero podemos llevarlo a un lugar más, como más a la mano, que son estos discursos sociales como, y igual algunos de ustedes ya lo tienen superados, pero hay mucha gente que tal vez no. El tema de el matrimonio debe ser para siempre, por ejemplo. Es un discurso social que sostiene toda una serie de conceptos que se basan primero en una idea pues, de organización social que en algún momento fue muy útil, ¿no? Y después, en este momento parece que no necesariamente es útil, el matrimonio es eterno hasta la muerte, y entonces, pero todavía hay discursos y hay personas que llegan a terapia sintiendo que van a enloquecer de sentir que no pueden ni siquiera considerar esa idea porque en su mundo el discurso es el que se divorcia falló. Por ejemplo, ese es el típico, ¿no? Que es como un fracaso. Ese es un discurso social todavía muy vigente, aunque aparentemente estuviéramos en épocas sumamente evolucionadas y donde la gente tiene muchísima más conciencia social, evidentemente, y aún así hay muchas personas que tienen este discurso todavía y que si le ponemos rostro, ahí se los dejo de tarea, ¿quién sería? Para algunos será su grupo religioso, para otros será su familia misma, para otros será el cuento que les contaron, ¿no? De que la vida estaba hecha para elegir bien una pareja y no hacerlo implica el fracaso. Por ejemplo, podemos pensar en otros temas como relacionados con la manera de, por ejemplo, con el uso del dinero. También hay muchos discursos con respecto al uso del dinero. Por ejemplo, el discurso de la abundancia es genial, es muy bonito, pero por otro lado tiene una serie de consecuencias. Y ya si lo vemos un poquito como con más conciencia, es quién tiene este rostro de es abundante, hay abundancia, todo está para todos, tú gástale que va a llegar solito, tú no te preocupes. Y de repente sí, es muy bonito porque te hace sentir como, y tiene su lado bueno, pero luego también tiene su lado de consumismo, ¿no? Como tú síguele consumiendo que la vida te va a devolver, no te preocupes, tú gástalo o débelo en la tarjeta y la abundancia vendrá, ¿no? Y solito se te regresará. Entonces, aquí dice Jazmín, ¿es lo que se llaman paradigmas? Bueno, claro, un paradigma es una idea fija que modela, ¿no? Una serie de pensamientos, ¿no? Es como una perspectiva de las cosas. Entonces, obviamente los paradigmas, que son perspectivas, están conectados con una serie de creencias, de discursos que generan una serie de decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es un paradigma individualista, tiene toda una serie de discursos que lo alimentan, digamos. Cuando es un paradigma
relacional, por ejemplo, que se basa más en que somos relación, pues va a tener una serie de discursos que alimenten ese paradigma, ¿no? Cuando es un paradigma sociológico, pues va a tener un enfoque sociológico. Un paradigma, ¿no?, católico, pues va a tener un paradigma que tiene toda una serie de creencias y de ideología que son discursos, narrativas, que contribuyen o alimentan a la coherencia de que ese paradigma se sostenga, ¿no? También hay paradigmas, ¿no?, discursos posmodernos, que también son muy cuestionadores. Por ejemplo, el posmodernismo, que ahora trafica de eso, es un paradigma también, pero es un paradigma que cuestiona los paradigmas, pero también es un paradigma, ¿no? Y también es un discurso al final. Entonces, regresando al ejemplo que les di con lo individual, quería primero darles como una perspectiva a través de este cuento de la lotería y también de algunos ejemplos que les doy, porque lo complicado, paradigmas políticos, claro, también, que también son discursos políticos, que vienen con una serie de creencias y toda esa serie de creencias sigue alimentando pues una serie de objetivos, que si quitas una de esas creencias ya, pues ya no cuadra. Por eso cuando en los discursos alguien viene a decir, oye, por ejemplo, si alguien viniera en el cuento de la lotería a decir, oigan, ¿y por qué no la lotería, mejor en vez de apedrear a alguien, abrazamos a ese alguien? No, espérate. Es que si tú haces eso, ya ni para qué hacemos la lotería. Si el punto de la lotería, ¿cuál era? No sé. Entonces, llega un punto en el que, claro, por eso hay tanta resistencia, sobre todo cuando hablamos de sistemas ideológicos y sobre todo cuando están conectados con algún interés, sea político o económico, pues ya no me conviene, ¿no? Entonces por ejemplo, queremos libertad de expresión, ¿no? Fue todo un discurso conectado a la independencia, pensando ahorita en Estados Unidos o en países que promueven muchísimo la libertad. Vamos a promover la independencia, pero entonces, claro, hay implicaciones de ese discurso. La independencia, ¿qué significa? Entonces, no, pero es la independencia desde este punto de vista, que son estos discursos, ¿no? Entonces, es la libertad, entonces puedes portar armas. Entonces, la libertad, entonces puedes comprar lo que tú quieras, ¿no? Perfecto, soy libre. Y puedes estar en todas las redes sociales. Genial, soy libre y puedo decir mi opinión. Claro, pero entonces ya estoy en las redes sociales y ya tienen toda mi información, por ejemplo. Entonces soy libre, ahí es ahí donde los sistemas, digamos, como ideológicos, más maquiavélicos, digamos, que tienen como otras intenciones, no directamente como tu mamá o tu abuela, que te contaron esto sin mayor intención, que quiero lo mejor para ti y es lo único que conozco. Generalmente los discursos que mueven al mundo, pues tienen más intenciones que únicamente el bienestar de todos, ¿no? Entonces, lo interesante y lo importante, no va a dejar de haber discursos, es poder detenerse otra vez y leer entre líneas el discurso, irse al iceberg y leer un poquito más, no quedarme con lo primero que veo, sino tal vez leer un artículo, adentrarme más con una actitud del no saber, con una actitud de curiosidad, para ver qué rostro aparece ahí, cuáles son los intereses que pudiera haber detrás de esta creencia. ¿Esta creencia es mía o nomás me la tragué porque, no sé, yo, por ejemplo, puede ser que tú le vayas a un equipo de fútbol y tú digas, yo le voy a este porque cuando naciste en una familia específica le iban a ese y entonces tienes tirria contra el otro equipo. Y entonces dices, no, es un horror. Y de repente eres adolescente y guácala ese otro equipo. Y ni siquiera sabes de ese otro equipo. Simplemente seguiste la tradición de tu familia. Yo le iba a este equipo pues porque mi papá le iba, porque mi abuelo. Pero son horribles los otros. Pero los conoces, te has adentrado, conoces de dónde vienen, cómo se formó el equipo. No, pero son horribles, ¿no? Guácala, 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 ¿no? Tal vez leí una cosa y un día uno de sus jugadores hizo tal cosa, por ejemplo, ¿no? Y entonces ni siquiera ves, por ejemplo, los valores del equipo, cómo se formó el equipo, quién es el dueño del equipo, los valores que tiene el dueño del equipo coinciden contigo, el tipo de acciones que hacen fuera del fútbol, cómo toman sus decisiones económicas, cómo contratan a sus jugadores,
cómo hacen, qué tan limpios son al jugar o no, qué hacen con su tiempo libre, qué enfoque tiene este equipo. Entonces, no me lo pregunto, es simplemente, guácala, guácala, sí, yo le voy a este equipo que mi papá le iba porque es el mejor y tengo la playera y ya. Entonces, lo importante, si quieres ser una persona que no se automatiza frente a los discursos, es detenerse y asomarse un poco a los rostros detrás del discurso, a las intenciones e intereses, para que entonces, igualito que el tema que hablamos de los papás y los abuelos, decidas, una vez ya sabiendo de verdad qué valores están debajo de esto y qué intereses e intenciones, dices, ¿sabes qué? Ya asomándome, sí lo vuelvo a elegir. No nada más porque así tiene que ser y porque yo soy azul o rojo, yo soy verde o amarillo, ya. Porque siempre he sido, porque mi familia es de tradición roja o de tradición morada, ¿no? Sino que me puse a pensar y entonces se vale tomar el discurso y hacerlo tuyo, pero cuestiónalo y detente un segundo para que entonces lo que te mueva sea tu propio poder de haber escogido o por lo menos cuestionado ligeramente aquello en lo que crees y lo que te mueve, la manera en la que vives, lo que comes, lo que hablas, lo que dices, lo que consumes, lo que ves. Yo de repente estoy sorprendida porque se ve que mi computadora me escucha mientras hablo y estoy platicando de que quiero tales zapatos y de repente abro el Facebook y me aparecen puros ads de esos zapatos. Yo nunca escribí que buscaba esos zapatos, pero Facebook sabe y Google sabe que yo quiero esos zapatos y de repente me llega mi mail promociones de cosas que yo no he buscado, pero que sí he pensado en buscar o que seguramente he hablado y mi celular lo escucha. Fuera de broma. Entonces, es como, ok, entonces veo que de repente ya estoy comprando ese zapato y luego digo, pero tengo 20 zapatos, no necesito unos zapatos. ¿Por qué lo estoy comprando? Y tiene mucho que ver con este discurso, ¿no? De tú quieres ese zapato, está bonito y lo necesitas, mira. Y de repente ya me automatizo y hago clic y ya compré algo que ni quería comprar. Entonces, cuando me detengo, igual y lo termino comprando, pero ya no fue porque me pusieron el Hades, me puse a ver otros zapatos, chequé si sí necesito, me metí a la página de ese zapato, veo si en realidad está bueno o no está bueno, y luego igual y termino muchas cosas no comprándolas, otras igual y sí, pero ya es una elección personal. Y entonces el tema del discurso, hay un filósofo que se llama Michel Foucault, aquí se lo voy a poner, que él, digamos, todo este tema del discurso que nos mueve y el poder que nos mueve a través del discurso a nivel social y a nivel histórico, él escribe muy filosófico, muy intenso y muy filosófico, pero escribe de manera muy padre y muy cuestionadora, obviamente, de la realidad, como también ya a nivel más, pues más pesado, más político, ¿no? Hay un sistema muy fuerte donde también eso decide cómo, quiénes son los locos, ¿no? Por ejemplo, decía él, ¿cuáles son los sistemas de creencias instalados que influyen esta forma de categorizar? En la Edad Media los locos eran los que querían ser considerados como los que no sabían. Después los locos, en vez de ya ser los que no son de la misma creencia de la mayoría, los locos eran un sistema que ya se puso también, ¿no? Con mucho poder a decidir quiénes son los locos, pues los médicos, los psiquiatras y tal. Entonces Foucault cuestiona eso. Ahora voy contigo, Arturo. ¿Quién tiene derecho a hablar? Los niños no tienen derecho a decir eso. O los niños no interrumpen, ¿no? O tú cómo sabes si tú no estudiaste eso. ¿Eres profesional en eso? Entonces también, ¿quién tiene derecho a hablar? Existe una serie de discursos de quién entra y quién tiene derecho o no. Y justo en la mañana tenía yo una conversación con una persona dedicada a la terapia y teníamos esta discusión, digamos, porque estaba hablando de que había algunos terapeutas dentro de su área, dentro de su país, que no estaban, que no era reconocido en su ciudad, porque en otras ciudades sí, digamos, su modo de terapia, ¿no? Porque su escuela tal vez no tenía todavía el REBOE que llamamos en México, no tenía el reconocimiento, entonces que no era posible que ellos también se nombraran counselors. Son personas graduadas y tal, pero es una cuestión política que no se ha aceptado
en ciertas ciudades la terapia y no la licenciatura en psicología como una profesión válida, pero es una cuestión de una decisión política, de que no se han puesto de acuerdo, pero la guía de estudios es lo mismo, estudiaron los mismos años, pero decía él, ¿cómo es posible? ¿No? Ellos no, o sea, si ellos no, y yo, bueno, pero solo les tocó no nacer en una ciudad donde ya se reconoce, pero tienen los mismos estudios que tú. Entonces, ¿por qué ellos no saben y tú sí sabes? Ah, porque la mía, yo tuve la suerte de estar en una ciudad donde esta profesión sí es reconocida. Entonces me dan un título que tiene el sello de sí reconocido por una institución de poder, de autoridad. Y el otro estudió lo mismo, pero no lo tiene. Entonces el otro no sabe. Entonces Foucault cuestiona todas estas cosas, de dónde vienen y cómo se maneja el poder de manera medio invisible a través de, pues, de instituciones de control y de represión, que es muy sutil y que de repente ni siquiera cuestionamos. Es como, claro, pues ¿qué les pasa? Pues que estudien en un lugar donde sí, pero a ver, ¿qué hace que ese tenga ese permiso y el otro no? ¿Fue que estudiaron más? ¿O fue que tuvo el poder o la persona adecuada que llegó a hablar con el diputado o el legislador que podía hacerle caso, conocía a alguien? ¿O fue porque en serio estudió más? Entonces Foucault lo pone en duda y cuestiona mucho. Si quieren leer a Foucault es muy interesante y se los recomiendo un montón. Y luego sí se pone un poquito filosófico, pero igual hay videos en YouTube donde hablan un poquito de él. Algunos de ustedes igual y dicen, ¡ah! Porque Foucault es cuestionador de muchas cosas que nos parecen obvias. Pero bueno, ahí sí se atreven a asomarse, es interesante. Dice Arturo, ¿cómo es eso de, no puedes usar el mismo vestido para dos eventos diferentes? Excelente discurso. Ese es otro de los discursos automatizados. No, es que tengo que usar otro vestido, porque ¿cómo voy a usar el mismo vestido para dos eventos? ¿No? Tengo que tener un vestido para las bodas y un vestido para esta otra boda y un vestido para estos 15 años y un vestido para la Navidad, pero ya lo usé en la Navidad del año pasado. ¿Quién dijo que teníamos que tener un vestido? Ay, recuerdo tanto una vez, ya va a ser lo último que les voy a compartir, una vez en un bautizo, una amiga me invitó al bautizo de su hijita y entonces una de sus hijas se acercó conmigo y yo me acuerdo que mis hijos y yo íbamos vestidos de una manera muy casual y era un lugar donde se vestían de forma muy arreglada, iban muy bien arreglados al bautizo y yo iba como me ven, así, igualita como me ven, como estoy, ¿no? Pero era un vestidito corto y unas chanclas y mis hijos iban como en unos short cargo y una playerita. Pues básicamente como nos vestíamos todo el tiempo. Y me acuerdo que llegó, vean qué fuerte los discursos, llegó una niña de 5 años y me dijo, oye, ¿por qué vienes vestida como para ir al súper? Y yo, ¿cómo? Y entonces le pregunté, ¿cómo se va vestido al súper? ¿Cuál es la ropa del súper? Pues así como vas, tía. Y yo, ok, bueno, le digo, no, yo me pongo la ropa que me gusta a la hora que yo quiero. Uso la ropa que a mí me gusta para las ocasiones que yo quiera. Y este vestido me gusta mucho y me lo puse. Y dice, ¿y mis primos por qué están vestidos como para ir a la playa? Y yo, otra vez, ¿no? Toda una construcción ideológica que le hace pensar a una niña de 5 años que esa ropa no es una ropa para esta ocasión. Pues toda una serie de creencias, donde ella ni siquiera se puso a cuestionar nada, es como obvio, tía. Entonces, quiero que se den un chance y se asomen en esta semana y me platiquen la próxima las conversaciones que se descubran teniendo y automatizando y que se hagan un poquito una pausa para preguntarse, ¿cuáles son estos discursos que me mueven? Anímense y me platican qué sucedió. Pues esto fue Desiree Carlson Transcultural. Les recuerdo que nos likeen aquí, nos compartan. Eso sirve muchísimo que compartan. Déjenme leo antes a mi mamá. Así me pasó una vez para una boda en la playa vestido de mi boda de hace muchos años y llegó una persona, ¡ay, qué lindo tu vestido! Lo usaste de tu boda. Totalmente, mamá. Es absolutamente esa reacción. Y lo peor es que en un primer momento se siente gacho, ¿no? Porque somos seres sociales, porque nos gusta pertenecer. Es difícil, pero una vez que retomamos el poder y decimos, ¿cómo? Pero ¿por qué no puedo usar el vestido de mi boda las veces que me dé la gana? Pues si me lo compres porque me gustó, por algo me lo puse en mi boda, porque es un vestido que me encanta, ¿para qué lo voy a guardar?
pero ya que retomas el poder, entonces ya hasta te ríes, hasta lo disfrutas, ¿no? Pero hay que hacer como un brinco esta tarea que les digo. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Cuéntanos. Mientras nos cuentas, aquí voy a terminar de decir que compartan, por favor, lo que está. Ah, claro, está divino, ¿no? Touché, claro, ma. Así se hace. Y bueno, compartan este video, regreso a eso, porque más que sus likes, el que compartan hace que llegue a más personas y que llegue a más personas permite que otras personas también conecten con otras personas y llegue este mensaje a más. Y por otro lado, también tenemos el canal de YouTube, donde básicamente son estos videos, para los que no tengan, por ejemplo, Facebook, y que están subidos en YouTube. Y también recuerden que tengo mi libro, El arte de no saber, ya va a salir en inglés, ya a finales, ya me entregan la traducción a finales de este mes, en una semana, máximo semana y media, ya tengo la versión en inglés, The Art of Not Knowing. Así que esténse pendientes y los que no han comprado mi libro, cómprenlo y anímense, que está bien bonito. Y pues bueno, ha sido un gustazo. Isa, qué bueno que estás aquí, qué bueno recordar juntas a Foucault y gracias a todos por acompañarme en esta tarde tan linda. Que tengan un fin de semana genial y nos vemos el próximo jueves.